Eres invisible, mamá. La esposa de papá es la nueva señora de la familia. Esas palabras salieron de los labios de mi propia hija como dagas envenenadas, mientras yo sostenía la bandeja de 3 leches que había reparado desde las 5 de la madrugada para el cumpleaños de su hermano. El ruido de la fiesta se desvaneció. Los mariachis siguieron tocando, pero yo ya no los escuchaba. Solo sentía el frío de la cocina contra mi espalda y el peso de 67 años de vida que, de repente, parecían no haber valido nada. Si esta historia te está tocando el corazón desde el primer minuto, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ni una sola confesión como esta. Era 15 de marzo del 2024, un sábado que debería haber sido de celebración en nuestra casa de Polanco. Esa misma casa que yo ayudé a pagar vendiendo mis joyas de la abuela cuando Roberto apenas empezaba su negocio de bienes raíces. Pero ahí estaba mi Sofía, de 28 años, susurrándome al oído mientras Valeria, esa mujer 15 años menor que su padre, recibía felicitaciones de todos los invitados como si fuera la anfitriona. ¿Valeria organizó todo tan hermoso?, escuché que decía mi comadre Carmen. ¿Qué mujer tan especial tiene Roberto ahora? Mi garganta se cerró. 30 años de matrimonio resumidos en la palabra ahora, como si yo fuera un pasado que había que olvidar. Valeria lucía un vestido rojo Hermes, que costaba más que el sueldo mensual de muchas familias. Sus tacones Louboutin repiqueteaban sobre el piso de mármol que yo había elegido baldosa por baldosa cuando construimos esta casa. Su risa cristalina llenaba cada rincón de mi hogar mientras yo permanecía en la cocina. Invisible, como había dicho mi hija. Pero lo que más me dolió no fue ver a esa mujer brillar en mi lugar. Fue darme cuenta de que mis propios hijos la habían aceptado como su nueva madre. Mi hijo Diego, el cumpleañero de 25 años, la abrazaba y le agradecía por la mejor fiesta de su vida. Valeria tomaba selfies con ella para sus redes sociales. ¿Y yo? Yo era la empleada doméstica en mi propia casa. Cuando Roberto se acercó a la cocina para buscar más hielos, ni siquiera me miró. Sus ojos brillaban de esa manera que yo conocía tan bien, pero ya no era por mí, era por ella. Elena, ¿ya trajiste las bebidas al jardín?, me preguntó con ese tono que usaba para darme órdenes, no para hablar con su esposa. Sí, Roberto, respondí automáticamente, como había hecho durante décadas. Él asintió y se fue, pero no sin antes acariciar la cintura de Valeria al pasar junto a ella. Un gesto que antes era mío, un gesto que ahora me confirmaba que mi hija tenía razón. Yo era invisible. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó llena de copas sucias y platos por lavar, me quedé sentada en la mesa del jardín donde habían brindado por la felicidad de Diego. El olor a jazmín de mis plantas, esas que había cuidado durante 15 años, se mezcló con el aroma que había dejado el perfume caro de Valeria. Era como si 2 mundos estuvieran chocando. El mío, lleno de trabajo silencioso y amor no reconocido, y el de ella, lleno de lujo y atención. Tomé mi teléfono y vi las fotos que había subido Sofía a Instagram. En ninguna aparecía yo. En todas aparecía Valeria como la señora de la casa, sonriendo junto a mis hijos, en mi jardín, con mis invitados. Los comentarios eran peores. ¡Qué hermosa familia! Roberto se ve tan feliz con Valeria. Los niños han encontrado una nueva mamá increíble. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró, pero también se despertó. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de la recámara principal, esa que ahora compartía con un hombre que me veía como un fantasma. A mi lado, Roberto roncaba tranquilo, sin idea de que acababa de plantar la semilla de su propia destrucción, porque esa madrugada, por primera vez en 30 años, dejé de preguntarme qué había hecho mal y comencé a preguntarme qué iba a hacer para recuperar mi dignidad. Pero lo que descubriría en los siguientes días sobre Roberto, sobre Valeria
y sobre mi propia familia era mucho peor de lo que había imaginado. Continúa para descubrir cómo una mujer invisible se convirtió en la protagonista de su propia historia de venganza. Me levanté de la cama como un fantasma y caminé hasta mi estudio, ese pequeño rincón de la casa que Roberto siempre había considerado el cuartito de Elena. Abrí el cajón donde guardaba mis papeles más importantes, esos documentos que él creía que yo no entendía porque las mujeres no saben de negocios. Qué equivocado estaba. Mientras mis dedos tocaban las escrituras amarillentas de nuestras primeras propiedades, los recuerdos me golpearon como olas furiosas. 1994. Yo tenía 37 años y Roberto apenas era un vendedor de seguros con grandes sueños y cuentas vacías. Pero yo tenía algo que él necesitaba, los $50,000 de la herencia de mi padre. Mi amor, solo necesito que confíes en mí, me había dicho Roberto aquella tarde de abril mientras desayunaba a Monsieur Aquiles en nuestra casita de la colonia Roma Norte. Con esa inversión podemos comprar el primer departamento y empezar nuestro futuro. Sus ojos brillaban con esa pasión que me había enamorado, y yo, como la tonta que era, le entregué hasta el último centavo. Pero no fue solo mi dinero. Mientras él se paseaba por la ciudad buscando propiedades, yo trabajaba doble turno como contadora en un despacho del centro para pagar las cuotas del departamento. Llegaba con los pies hinchados y las manos manchadas de tinta, pero Roberto ya estaba dormido, soñando con su próximo gran negocio. Recuerdo vívidamente el olor a café de olla que preparaba a las 5 de la mañana antes de irme a trabajar. Roberto se despertaba cuando yo ya me iba. Me daba un beso distraído en la frente y decía: «Gracias por todo, mi reina. Cuando esto funcione, no tendrás que trabajar más». Esa promesa se volvió una mentira de 30 años. Para 1998 ya teníamos 3 propiedades. Para el 2005, 8. Para el 2015, un imperio de bienes raíces valuado en $2.3 millones. ¿Y saben qué tenían en común todas esas escrituras? Mi nombre como copropietaria, como avalista, como la que firmaba los contratos cuando Roberto no podía conseguir crédito por su historial. Pero en las fiestas, en las reuniones de negocios, en las entrevistas de periódicos locales, Roberto Mendoza era el visionario, el self-made man, el rey de los bienes raíces de la zona sur. Y yo era Elena, la esposa que siempre lo apoyó desde casa. La gota que derramó el vaso fue en 2018. Roberto había conseguido una entrevista en el programa de radio más popular de Guadalajara para hablar de su éxito empresarial. Yo estaba lavando trastes cuando escuché mi propia historia contada como si yo no hubiera existido. «Doctor Mendoza, ¿cuál fue la clave de su éxito?», preguntó el locutor. «Pura visión y trabajo duro. Empecé desde cero, vendiendo seguros, ahorrando peso por peso, hasta que pude hacer mi primera inversión. No tuve ayuda de nadie. Todo lo que ves hoy es fruto de mi esfuerzo». Mi plato se resbaló de las manos y se estrelló contra el piso de la cocina. Los pedazos de cerámica quedaron esparcidos como mi corazón. 30 años de mi vida reducidos a no tuve ayuda de nadie. 30 años de madrugadas, de sacrificios, de poner mi carrera en segundo plano para que él brillara, borrados de la historia con una sola frase. Cuando llegó a casa esa noche oliendo a whisky y éxito, le reclamé por primera vez en décadas: «Roberto, ¿cómo pudiste decir que no tuviste ayuda de nadie? ¿Ya se te olvidaron mis $50,000? ¿Mis años trabajando para pagar las cuotas?». Él me miró como si fuera una niña haciendo berrinche. «Elena, mi amor, tú no entiendes cómo funciona el marketing. La gente quiere escuchar historias de superación individual, no de parejas. Además, y aquí vino el golpe que aún me duele, sin mi visión, tu dinero hubiera sido solo dinero guardado en el banco». Esa noche dormí en el sofá por primera vez. No porque él me hubiera corrido, sino porque no podía estar al lado de un hombre que había reducido mi vida entera a solo dinero guardado en el banco. Pero yo aún no sabía lo peor estaba por venir, porque 2 años después, en una cena de Navidad del 2020, Roberto llegó con una sorpresa que cambiaría nuestras vidas para siempre. Su nueva asistente personal, Valeria Ríos,
de 28 años, graduada en Administración de Empresas, con una sonrisa perfecta y unas ambiciones aún más perfectas. Elena, te presento a Valeria. Me va a ayudar a expandir el negocio. Es muy inteligente, tiene ideas frescas. Cuando estreché su mano esa noche, sentí algo que no pude identificar entonces, pero que ahora entiendo perfectamente. Era el frío de la traición que se acercaba. Porque lo que yo no sabía era que Valeria no había venido solo a expandir el negocio. Había venido a expandir su poder sobre mi familia y mi vida. ¿Cómo una asistente logró destronar a la verdadera dueña del imperio? La respuesta te va a indignar. La primera vez que Valeria pisó nuestra casa, llevaba un vestido azul marino que le quedaba como si hubiera sido hecho a la medida. Su perfume, algo caro y floral que después supe que era Chanel número 5, llenó el recibidor y se quedó flotando en el aire mucho después de que se fuera. Roberto no podía quitarle los ojos de encima, y yo, ingenua de mí, pensé que solo estaba siendo cortés con una empleada nueva. Elena, Valeria va a estar viniendo seguido para trabajar en los proyectos. Espero que la haga sentir bienvenida, me dijo Roberto esa primera noche mientras yo servía la cena. Su tono tenía algo diferente, una emoción que no había escuchado en años cuando hablaba de trabajo. Al principio, sus visitas eran profesionales. Llegaba a las 9 de la mañana con su laptop y carpetas llenas de números y gráficas. Se instalaba en el comedor, mi comedor, y convertía mi mesa de caoba en su oficina personal. Yo le servía café y pan dulce, como la buena anfitriona mexicana que siempre he sido. Y ella me sonreía con esa sonrisa perfecta que ahora sé que era pura actuación. «Señora Elena, muchas gracias. Está delicioso su café de olla», me decía con una voz dulce que después se convertiría en mi pesadilla. «Roberto me ha contado que usted hace las mejores tortillas de harina de toda la ciudad». ¿Cómo no iba a caerme bien una muchacha que alababa mi cocina y trataba a mi esposo con tanto respeto profesional? Pero las cosas empezaron a cambiar de manera tan sutil que al principio no me di cuenta. Primero, las reuniones se alargaron. Luego comenzaron a incluir cenas de trabajo los viernes por la noche. Roberto llegaba a casa hablando de las ideas brillantes de Valeria, de su visión moderna del negocio, de cómo ella entendía las nuevas tendencias del mercado. Para marzo del 2021, Valeria ya tenía llave de mi casa. «Es para que pueda entrar temprano y preparar las presentaciones antes de que yo baje», me explicó Roberto cuando encontré esa llave dorada sobre la mesa de la cocina. «Es pura eficiencia, Elena, nada más». Mentira, todo era mentira. La primera vez que la encontré en mi cocina a las 7 de la mañana, preparando café en mi cafetera y usando mis tazas de Talavera, supe que había cruzado una línea. Llevaba puesta una bata de seda que definitivamente no era para trabajar, y su cabello caía suelto sobre sus hombros como si acabara de levantarse. «Ay, señor Elena, no la escuché llegar. Espero que no le moleste, pero llegué temprano para adelantar unos reportes», me dijo, pero su voz no tenía ni una pizca de disculpa verdadera. No hay problema, Valeria», respondí, aunque mi instinto me gritaba que todo estaba mal. Ese día Roberto bajó a las 7:30, algo que no había hecho en años. Normalmente se levantaba hasta las 9, pero ahí estaba, recién bañado, con su mejor camisa, sonriendo como un adolescente enamorado. Lo que más me dolió fue ver cómo ella empezó a ganar terreno en mi propia familia. Durante las cenas, cuando yo servía mi mole poblano, el que había perfeccionado durante 30 años, Valeria contaba anécdotas graciosas sobre clientes o hablaba de sus viajes a Europa. Mis hijos la escuchaban embobados, mientras yo permanecía en silencio, sintiendo que mi lugar en la mesa se hacía cada vez más pequeño. «Mamá, Valeria nos estaba contando de cuando vivió en París. ¿Tú nunca has salido de México, verdad?», me preguntó Diego una noche, y sus palabras fueron como un puñal en el pecho. No, nunca había salido de México porque había gastado mis ahorros en sus estudios universitarios, en su futuro, en esta familia que ahora me hacía sentir como una extraña en mi propia casa. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue una noche de julio del 2021.
Me levanté a las 2 de la madrugada para tomar agua y vi luz en la cocina. Pensé que Roberto había bajado por sus pastillas para la presión, pero cuando me asomé, vi a Valeria sentada en la mesa, usando mi computadora, revisando documentos que reconocí inmediatamente. Eran los contratos de nuestras propiedades más valiosas. Se sobresaltó cuando me vio. «Señor Elena, discúlpeme. Roberto me pidió que revisara unos papeles urgentes para mañana». «¡Mentira!». Roberto estaba profundamente dormido arriba, roncando como siempre. Pero yo no dije nada. Todavía no tenía el valor de enfrentar lo que mis ojos veían y mi corazón ya sabía. Ese día, cuando le conté a Roberto lo que había visto, su reacción me confirmó mis peores temores. «Elena, Valeria tiene acceso a todos los documentos porque es mi socia comercial ahora. Si vas a estar celosa de cada mujer que trabaje conmigo, mejor hablamos en serio sobre tu inseguridad». ¿Mi inseguridad? La mujer que había construido ese imperio ladrillo por ladrillo tenía inseguridad por cuestionar por qué una empleada revisaba documentos confidenciales a las 2 de la madrugada en su casa. Esa noche supe que había perdido mucho más que el respeto de mi esposo. Había perdido mi lugar como la reina de mi propio castillo. Y lo peor de todo era que la guerra apenas comenzaba, porque lo que Valeria hizo después me demostró que yo había subestimado completamente el poder de una mujer sin escrúpulos con un plan perfecto. ¿Cómo logró Valeria lo que parecía imposible, convertirse en la dueña de una vida ajena? La respuesta te va a helar la sangre. $500,000. Una residencia geriátrica. Deterioro cognitivo falso. Mis propios hijos convertidos en cómplices de mi destrucción. En ese momento, sentada en esa silla que había visto crecer nuestro imperio, tomé la decisión más importante de mis 67 años de vida. Ya no iba a ser la víctima silenciosa de esta traición. Ya no iba a ser invisible. Si Roberto y Valeria querían guerra, yo les daría una guerra. Pero ellos no sabían que estaban peleando contra la mujer que realmente conocía todos los secretos de ese imperio, porque ella lo había construido. Esa noche, cuando Roberto llegó oliendo al perfume de Valeria y fingiendo cansancio por un día difícil de trabajo, yo ya tenía mi propio plan en marcha. Pero primero necesitaba un aliado. Y el destino me tenía preparada la sorpresa más grande de mi vida. Una semana después de descubrir la traición más grande de mi vida, sucedió algo que jamás podré olvidar. Era domingo por la mañana y yo estaba en la cocina preparando pozole rojo para la comida familiar. Una tradición que mantenía solo por costumbre, ya no por amor, cuando sonó el timbre de la casa. «Elena, ¿puedes abrir? Estoy ocupado», gritó Roberto desde su estudio, donde seguramente planeaba mi próxima humillación junto a su querida Valeria. Cuando abrí la puerta, un joven del evening extendió el ramo de rosas más hermoso que había visto en mi vida. 36 rosas rojas perfectas, tan frescas que aún tenían gotas de rocío en sus pétalos. El aroma me transportó inmediatamente a mis 20 años, cuando los pretendientes aún me enviaban flores y yo me sentía como una reina. «¿Elena Morales de Mendoza?», preguntó el muchacho. «Sí, soy yo», respondí confundida. Hacía años que nadie me enviaba flores. Ni siquiera Roberto recordaba nuestros aniversarios. «Tiene usted un admirador muy especial, señora. Que tenga hermoso día». Mis manos temblaron mientras tomaba la tarjeta dorada que venía entre las rosas. Con una caligrafía elegante que me resultaba extrañamente familiar, leía: «Para la mujer más extraordinaria que he conocido. 36 rosas para cada año que has embellecido este mundo desde que te conocí. El tiempo no ha hecho más que aumentar tu valor. Con todo mi cariño y respeto, M».
Mi corazón se detuvo. ¿M? Solo una persona en mi vida me había escrito cartas con esa letra perfecta, me había hablado de valor en lugar de belleza y había contado cada año desde que nos conocimos. ¡Miguel Santamaría! No podía ser posible. Miguel había desaparecido de mi vida hace más de 30 años, cuando decidí casarme con Roberto en lugar de esperar a que terminara su doctorado en España. La última vez que lo vi fue el día antes de mi boda, cuando me entregó una carta que nunca tuve el valor de abrir y que aún guardaba en mi joyero como un recordatorio de los caminos no tomados. ¿Quién te mandó flores, Elena? La voz de Roberto me sobresaltó. Estaba parado en la entrada del recibidor, con Valeria pegada a su brazo, ambos viendo las rosas como si fueran una bomba a punto de explotar. ¡Qué hermosa, señora Elena! ¿No traían remitente? Es muy extraño que alguien envíe flores tan caras sin identificarse. En ese momento llegaron mis hijos para la comida dominical. Diego con su novia Pamela y Sofía con su actitud de siempre. Pero cuando vieron las rosas en mis manos, sus expresiones cambiaron completamente. «Mamá, ¿esas flores son tuyas?», preguntó Sofía con una mezcla de sorpresa y algo que no había visto en sus ojos en años. Respeto. «Sí, mija, son mías», respondí, y por primera vez en mucho tiempo, mi voz sonó firme y segura. Diego se acercó a oler las rosas. «Huelen increíble. Deben haber costado una fortuna. ¿Quién te las mandó?». Antes de que pudiera responder, Roberto interrumpió con esa voz controladora que usaba cuando se sentía amenazado. «Seguramente es un error del florista. Elena, mejor las ponemos en agua y averiguamos de dónde vienen para devolverlas». «No se van a devolver», dije, sorprendiendo a todos, incluyéndome. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Valeria intercambió una mirada preocupada con Roberto. Mis hijos me miraban como si hubieran visto un fantasma. ¿Y yo? Yo me sentía viva por primera vez en años. «Bueno», dijo Valeria con voz forzadamente casual, «qué lindo que la señora Elena tenga un admirador secreto a su edad». Error, gran error. «A mi edad», repetí lentamente, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en mi pecho. Todavía hay hombres que saben reconocer el valor de una mujer de verdad. A hombres que no necesitan buscar jovencitas para sentirse importantes. La copa de mimosa que tenía Valeria en la mano se le resbaló y se estrelló contra el piso de mármol. El sonido del cristal roto resonó en toda la casa como el eco de mi declaración de guerra. Roberto se puso rojo de la ira. «Elena, creo que estás exagerando». «No, Roberto, creo que por primera vez en 30 años estoy siendo exactamente lo que debo ser». Y con las rosas rojas en mis brazos como un escudo de dignidad recuperada, subí las escaleras hacia mi recámara, dejando atrás a una familia que por primera vez me veía como algo más que la señora invisible de la casa. Esa noche, sola en mi cuarto, abrí la carta que había guardado durante 30 décadas. Las palabras de Miguel me esperaban como una profecía. «Elena, si algún día te das cuenta de que mereces más de lo que estás recibiendo, yo estaré esperando. El verdadero amor no tiene fecha de caducidad». Pero lo que no sabía es que Miguel había estado más cerca de lo que imaginaba y que su regreso a mi vida no era casualidad. ¿Cómo un amor del pasado se convirtió en la clave de mi venganza? La historia está a punto de dar un giro que nadie esperaba. 2 días después de las rosas rojas,
Mientras Roberto fingía leer el periódico en el desayuno, pero en realidad me observaba de reojo cada 5 minutos, mi teléfono sonó con un número desconocido. Valeria, que últimamente desayunaba en mi casa como si fuera la dueña, levantó la vista inmediatamente. Era como si ambos estuvieran esperando que el misterioso admirador diera la siguiente jugada. «Bueno», contesté, tratando de sonar casual. «Elena, soy Miguel. Miguel Santamaría. Espero que no te moleste que te llamen después de tantos años». Me cortó la respiración. Ahí estaba, después de 30 años, la voz del único hombre que me amó por quien era, no por lo que podía darle. «Miguel», susurré, y mi voz tembló de una manera que hizo que Roberto bajara completamente el periódico. «¿Recibiste mis flores?», y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Sí, fueron hermosas. Pero, Miguel, ¿cómo me encontraste? ¿Dónde has estado todos estos años?». «Es una historia larga, Elena. Una que me gustaría contarte en persona, si me das la oportunidad. ¿Podrías almorzar conmigo mañana?». Roberto se había levantado de su silla y se acercaba para escuchar mejor la conversación. Valeria fingía revisar su teléfono, pero sus ojos estaban fijos en mí. Por primera vez en años, yo era quien tenía el poder de hacerlos sentir inseguros. «Sí, me gustaría almorzar contigo», respondí, mirando directamente a Roberto. «¿Te paso a recoger a las 2? Vístete elegante, Elena. Quiero llevarte al más lindo lugar de la ciudad». Al día siguiente, a las 2 en punto exactas, un Mercedes-Benz negro se estacionó frente a mi casa. Yo había elegido mi vestido azul marino de seda, el que Roberto siempre decía que me hacía ver muy arreglada para una ama de casa, pero que a mí me daba confianza. Me había peinado en el salón de belleza por primera vez en meses, y mis uñas lucían un esmalte rojo que hacía juego con las rosas que aún adornaban mi recámara. Cuando Miguel salió del auto para abrirme la puerta, mi corazón se detuvo. Los 30 años habían sido amables con él. Su cabello, ahora completamente plateado, le daba un aire. Miguel se reclinó en su silla y me miró con una intensidad que me erizó la piel. «Quiero decir que tengo una propuesta para ti. Mi empresa de consultoría internacional ya está valuada en $4 millones. Necesito una socia en México, alguien con experiencia en bienes raíces, alguien que entienda a este mercado. Pero más que eso, Elena, necesito a la mujer de la que nunca pude olvidarme. Miguel, yo no puedo. Estoy casada, tengo una familia». «Una familia que está conspirando para robarte todo lo que has trabajado. Un esposo que ya se casó con otra mujer mientras aún está casado contigo». Sus palabras me golpearon como bofetadas de realidad. «Elena, te estoy ofreciendo algo que él nunca te dio. Ser mi socia verdadera, mi igual, la codueña de algo que construiremos juntos. Pero sobre todo, te estoy ofreciendo algo que creí que había perdido para siempre, una segunda oportunidad en el amor». Cuando regresé a casa esa tarde, flotando en una nube de champaña y posibilidades, encontré a Roberto y Valeria esperándome en la sala como 2 buitres listos para atacar. Pero lo que no sabían era que yo ya tenía mi salida y mi venganza perfecta. ¿Aceptaría Elena la propuesta que cambiaría su vida para siempre? Lo que sucedió después los dejó a todos sin palabras. Cuando entré a casa después de mi almuerzo con Miguel, Roberto y Valeria estaban sentados en la sala como un tribunal esperando a juzgar a la acusada. La tensión se podía cortar con cuchillo. Roberto tenía esa mirada que ponía cuando estaba furioso, pero trataba de controlarse. Y Valeria jugaba nerviosa con su anillo de compromiso, un anillo que, ahora lo sabía, había sido pagado con mi dinero. «¿Cómo estuvo tu almuerzo?», preguntó Roberto pronunciando la última palabra como si fuera algo sucio. «Excelente», respondí quitándome los zapatos y sintiendo una confianza que no había experimentado en años. «Miguel es un caballero.
algo que había olvidado que existía. Valeria se irguió en el sofá como una serpiente lista para atacar. «Señora Elena, espero que entienda que esto es muy incómodo para nosotros. Roberto está preocupado por su comportamiento tan errático últimamente». ¿Errático? La mujer que acababa de almorzar con un empresario millonario que la respetaba tenía comportamiento errático. Mi comportamiento es el de una mujer que por fin está despertando, Valeria. Y créeme, cuando una mujer como yo despierta, pueden pasar cosas muy interesantes. Esa noche, mientras Roberto fingía dormir, pero en realidad espiaba cada movimiento que yo hacía, decidí que era hora de conocer toda la verdad. Miguel me había dado el teléfono de su amigo abogado, licenciado Hernández, especialista en fraudes matrimoniales y financieros. El siguiente día, mientras la pareja feliz salía a trabajar, yo tenía mi propia cita. El despacho del licenciado Hernández estaba en Santa Fe, una torre de cristal donde se respiraba el dinero y el poder. Cuando le entregué copias de todos los documentos que había encontrado en el estudio de Roberto, su expresión cambió de profesional cortés a indignación genuina. Señora Mendoza, lo que me está enseñando aquí es un fraude elaborado que lleva años en planeación. Pero hay algo más que usted necesita saber. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Hice algunas investigaciones preliminares sobre la señorita Ríos. Su nombre verdadero es Valeria Ríos Martínez. Tiene 31 años, no 28 como dice, y esto no es la primera vez que hace algo así. Sacó una carpeta manila llena de fotografías y documentos. Mi sangre se convirtió en hielo cuando vi lo que contenía. Esta mujer ha estado casada 3 veces antes, siempre con hombres mayores, empresarios exitosos. Su patrón es idéntico. Se presenta como joven ejecutiva, se gana la confianza del esposo, lo convence de que su esposa actual es un obstáculo para el crecimiento del negocio y luego ejecuta un plan para quedarse con los bienes. Las fotografías mostraban a Valeria con diferentes nombres, diferentes apellidos, pero la misma sonrisa calculadora. Valeria Ríos García, casada en 2018 con un empresario textil de Puebla. Valeria Ríos Fernández, casada en 2020 con un ganadero de Guadalajara. En ambos casos, los hombres habían terminado en bancarrota después del divorcio. ¿Dónde están esos hombres ahora?, pregunté con la voz quebrada. El señor García murió de un infarto 6 meses después de perder todo. El señor Fernández está en una casa de retiro en Monterrey, diagnosticado con demencia temprana, un diagnóstico que curiosamente apareció justo después de que él firmara la transferencia de todos sus bienes. Demencia temprana, como el deterioro cognitivo que planeaban diagnosticarme a mí. Pero hay más, señora Mendoza. Los $500,000 que su esposo ha transferido a Valeria no se han quedado en México. Tenemos evidencia de que ese dinero está siendo enviado a cuentas en las Islas Caimán, probablemente para esconderlo antes del proceso de divorcio. ¿Eso es legal? Es completamente ilegal. Su esposo está cometiendo ocultación de bienes matrimoniales y fraude financiero. Y Valeria, bueno, Valeria es lo que en términos legales llamamos una estafadora serial. Salí de ese despacho con una carpeta llena de evidencias que podían mandar a Roberto y Valeria a la cárcel por años, pero también con una revelación que me heló el alma. No era la primera víctima de Valeria, y si no ha actuado pronto, tal vez no sería la última. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Roberto en el estudio hablando por teléfono en voz baja. Me acerqué sin hacer ruido y escuché fragmentos de una conversación que me confirmó mis peores temores. La psicóloga viene mañana. Sí, ya Sofía y Diego están preparados para testificar. No, Elena no sospecha nada. Sigue creyendo que solo son problemas matrimoniales normales. Mi propio esposo estaba coordinando mi destrucción como si fuera una operación militar. Y mis hijos, mi sangre, iban a testificar contra mí para ayudar a una estafadora profesional a robarme mi vida. Pero lo que Roberto no sabía era que la Elena inocente había muerto el día que encontré esos documentos. La mujer que ahora planeaba su contraataque tenía 30 años de experiencia construyendo imperios y sabía exactamente cómo destruirlos. Porque si algo había aprendido en mi vida era que la verdadera guerra no se pelea con gritos y lágrimas. Se pelea con inteligencia, paciencia y la clase de venganza que solo una mujer traicionada puede planear. Al día siguiente, mientras Roberto y Valeria salían temprano a una junta muy importante, decidí hacer algo que no hacía en años.
visitar a mi hijo Diego en su oficina. Quería hablar con él antes de que la psicóloga llegara a evaluarme. Quería que mi propio hijo escuchara mi versión de la historia antes de que testificara contra mí. Su oficina estaba en un edificio moderno de la colonia Roma, uno que yo había ayudado a conseguir cuando él empezó su empresa de marketing digital. Cuando llegué sin avisar, su asistente me hizo pasar inmediatamente. Diego estaba al teléfono, pero cuando me vio, cortó la llamada rápidamente. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Está todo bien?» «Eso es exactamente lo que vengo a preguntarte, mijo. ¿Está todo bien?» Se veía nervioso, incómodo. Empezó a jugar con un pisapapeles de cristal que le había regalado cuando cumplió 25 años. «Claro, mamá, todo está perfecto. ¿Por qué preguntas?» «Diego, necesito que me veas a los ojos y me digas la verdad. ¿Sabes algo sobre los planes de tu papá y Valeria que yo debería saber?» Mi hijo, el niño al que había amamantado por 2 años, al que había cuidado cuando tuvo neumonía a los 7, al que había defendido de los bullies en la escuela, no pudo sostenerme la mirada. «Mamá, papá está preocupado por ti. Hemos notado que has estado actuando diferente últimamente, más agresiva, más paranoica». ¿Paranoica? La mujer que acababa de almorzar con un empresario millonario que la respetaba tenía comportamiento paranoico. Mi comportamiento es el de una mujer que por fin está despertando, Valeria. Y créeme, cuando una mujer como yo despierta, pueden pasar cosas muy interesantes. Esa noche, mientras Roberto fingía dormir, pero en realidad espiaba cada movimiento que yo hacía, decidí que era hora de conocer toda la verdad. Miguel me había dado el teléfono de su amigo abogado, licenciado Hernández, especialista en fraudes matrimoniales y financieros. El siguiente día, mientras la pareja feliz salía a trabajar, yo tenía mi propia cita. El despacho del licenciado Hernández estaba en Santa Fe, una torre de cristal donde se respiraba el dinero y el poder. Cuando le entregué copias de todos los documentos que había encontrado en el estudio de Roberto, su expresión cambió de profesional cortés a indignación genuina. «Señora Mendoza, lo que me está enseñando aquí es un fraude elaborado que lleva años en planeación. Pero hay algo más que usted necesita saber». Mi corazón se aceleró. «¿Qué cosa?» Hice algunas investigaciones preliminares sobre la señorita Ríos. Su nombre verdadero es Valeria Ríos Martínez. Tiene 31 años, no 28 como dice, y esto no es la primera vez que hace algo así. Sacó una carpeta manila llena de fotografías y documentos. Mi sangre se convirtió en hielo cuando vi lo que contenía. Esta mujer ha estado casada 3 veces antes, siempre con hombres mayores, empresarios exitosos. Su patrón es idéntico. Se presenta como joven ejecutiva, se gana la confianza del esposo, lo convence de que su esposa actual es un obstáculo para el crecimiento del negocio y luego ejecuta un plan para quedarse con los bienes. Las fotografías mostraban a Valeria con diferentes nombres, diferentes apellidos, pero la misma sonrisa calculadora. Valeria Ríos García, casada en 2018 con un empresario textil de Puebla. Valeria Ríos Fernández, casada en 2020 con un ganadero de Guadalajara. En ambos casos, los hombres habían terminado en bancarrota después del divorcio. ¿Dónde están esos hombres ahora?, pregunté con la voz quebrada. El señor García murió de un infarto 6 meses después de perder todo. El señor Fernández está en una casa de retiro en Monterrey, diagnosticado con demencia temprana, un diagnóstico que curiosamente apareció justo después de que él firmara. Roberto estaba especialmente contento, paseándose por la sala con su copa de vino y contándole a todos sobre su próximo hijo. Valeria, radiante con un vestido rojo que resaltaba su pequeño pero ya visible embarazo, recibía felicitaciones como si fuera la novia en una boda. ¡Un brindis!, gritó Roberto cuando todos estuvimos reunidos en el comedor. ¡Por Valeria! ¡Por el bebé que viene en camino! ¡Y por los nuevos comienzos! Todos levantaron sus copas. Yo también levanté la mía, pero con una sonrisa que habría helado la sangre de cualquiera que me conociera realmente. «Esperemos un momento», dije con voz clara y fuerte. «Antes del brindis, yo también tengo algunos anuncios que hacer». Roberto me miró extrañado. «Elena, ¿qué anuncios?». Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía en marcación rápida. «Licenciado Hernández, por favor, proceda».
En ese momento, el teléfono de Roberto empezó a sonar. Luego el de Valeria. Luego llegaron los mensajes de sus bancos, de sus abogados, de sus socios de negocio. ¿Qué está pasando?, preguntó Valeria con la primera nota de pánico que le había escuchado en 2 años. Lo que está pasando, querida Valeria, o debería decir Valeria Ríos García o Valeria Ríos Fernández, o cualquiera de tus otros nombres, es justicia. El silencio que siguió fue sepulcral. Roberto miraba su teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Roberto, continué con la calma de quien ha planeado este momento durante semanas. En este preciso instante se están congelando todas nuestras cuentas bancarias conjuntas por sospecha de fraude matrimonial. Las escrituras de todas nuestras propiedades están siendo revisadas por un juez, quien descubrirá que mi nombre aparece como propietaria legal en el 80% de ellas. Valeria se puso de pie tan rápido que su silla se volcó. ¡Esto es ridículo! Elena, usted está teniendo un episodio psicótico. ¿Psicótico? Me reí con una risa que salió desde lo más profundo de mi alma liberada. ¿Sabes qué es psicótico, Valeria? ¿Casarse con 3 hombres diferentes usando nombres falsos? ¿Envenenarlos lentamente con diagnósticos médicos fraudulentos? ¿Esconder $500,000 en cuentas de las Islas Caimán? La cara de Valeria perdió todo su color. Roberto dejó caer su copa, que se estrelló contra el mármol del piso como el sonido de un mundo que se desmoronaba. Sí, Roberto, lo sé todo. Sé de tu matrimonio secreto con ella. Sé de los documentos falsificados. Sé que planeaban internarme en una residencia geriátrica después de declararme mentalmente incompetente. Mis cuñadas se miraban entre sí con horror. Los sobrinos grababan todo con sus teléfonos. Mis propios hijos estaban pálidos como la cera. Pero lo que no sabían, continué, saboreando cada palabra como un vino añejado, es que la pobre Elena ignorante ha estado documentando todo durante meses, que tengo copias de todos sus documentos fraudulentos, que tengo grabaciones de sus conversaciones planeando mi destrucción. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho 3 días atrás cuando Roberto hablaba con Valeria sobre acelerar el proceso de internamiento. La voz de Roberto llenó el comedor. Ya tengo a la psicóloga lista para declarar que Elena está perdiendo la razón. En 2 semanas más podemos proceder con el internamiento y tener acceso completo a todo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Y ahora, dije, poniéndome de pie con una elegancia que no sabía que poseía, les voy a dar las buenas noticias. Roberto y Valeria me miraban como ratones acorralados. Miguel Santamaría me ha ofrecido ser su socia en una empresa internacional valuada en $4 millones. Mañana me mudo a un penthouse en Santa Fe que él compró para mí. ¿Y ustedes 2? Sonreí con toda la dulzura del mundo. Ustedes 2 van a descubrir lo que se siente perder todo lo que creían que les pertenecía. ¿Cómo terminaría esta guerra familiar donde ya no habría vencedores ni vencidos, solo lecciones que cambiarían vidas para siempre? La cena navideña de 2024 terminó de la manera más extraña que cualquiera podría imaginar. Roberto y Valeria se fueron de mi casa a las 11 de la noche, llevándose solo la ropa que tenían puesta y el peso de saber que su castillo de mentiras se había derrumbado en una sola noche. Mis cuñadas se fueron en silencio, probablemente pensando en cómo habían subestimado durante 30 años a la Elena acallada. Mis hijos se quedaron hasta el final, con los ojos rojos y la vergüenza pintada en la cara. «Mamá», me dijo Sofía cuando ya estábamos solos, «nosotros no sabíamos que Valeria había hecho esto antes, pero sabían que yo no estaba loca, sabían que los planes para internarme eran reales, y aún así
Eligieron el lado equivocado. Diego se acercó con lágrimas en los ojos. ¿Puedes perdonarnos algún día? Miré a mis 2 hijos, esos niños que había criado con tanto amor, que había protegido de todo mal y que al final no habían sabido protegerme a mí cuando más los necesité. Los perdoné y lo decía en serio, pero el perdón no significa que las cosas vayan a volver a ser como antes. Ustedes me enseñaron que el amor de madre no es garantía de lealtad de hijos. Esa es una lección que nunca olvidaré. 3 días después, el 27 de diciembre, Miguel llegó con una camioneta de mudanzas a recoger mis cosas. No eran muchas. 30 años de vida matrimonial cabían en 10 cajas de cartón y 2 maletas de ropa. Lo más valioso que me llevé fueron las fotos de mis hijos cuando eran pequeños y mis escrituras originales, esas que demostraban que el Imperio Mendoza había sido construido tanto por Elena como por Roberto. Cuando subí al Mercedes de Miguel por última vez como Elena Morales de Mendoza, no miré atrás hacia la casa de Polanco. Ese capítulo de mi vida había terminado y yo tenía 67 años para empezar uno nuevo. El penthouse en Santa Fe era todo lo que mi antigua casa no había sido. Mío, completamente mío. Las paredes crema, los ventanales enormes con vista a toda la ciudad, los muebles elegantes pero cómodos, todo elegido por mí y para mí. Por primera vez en décadas, podía caminar desnuda por mi propia casa sin que nadie me juzgara o me dijera cómo debía vestirme. Miguel me propuso matrimonio 6 meses después, en una cena en París, mi primer viaje internacional a los 68 años. Le dije que sí, pero con una condición: que firmáramos separación de bienes. Había aprendido que una mujer siempre debe proteger su independencia económica, no importa cuánto ame al hombre que está a su lado. Elena, me dijo Miguel mientras ponía el anillo en mi dedo, eres la mujer más inteligente que he conocido. Nos casamos en una ceremonia íntima en Cuernavaca, solo con sus hijos, que me recibieron como la madre que habían perdido, y con Carmen, mi vecina de toda la vida, que fue la única persona de mi pasado que se atrevió a felicitarme por haber encontrado el valor de cambiar mi vida. Roberto y Valeria, el destino se encargó de ellos de la manera más poética posible. Roberto perdió el 80% de las propiedades en el juicio de divorcio. Cuando el juez revisó las escrituras y vio que mi nombre aparecía como copropietaria en la mayoría de ellas, además de las pruebas de que yo había aportado el capital inicial y trabajado para pagarlas, la decisión fue clara. Me correspondía la mayor parte del patrimonio. Valeria, cuyo embarazo resultó ser falso, una mentira más en su larga lista de decepciones, fue arrestada por fraude múltiple cuando las esposas de sus anteriores víctimas presentaron cargos en su contra. La última vez que supe de ella estaba en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, esperando juicio por estafa agravada. Roberto tuvo que vender la casa de Polanco para pagar las deudas legales. Ahora vive en un departamento pequeño en la Roma Norte, trabajando como vendedor de seguros otra vez. Según me contó Diego en una de nuestras esporádicas llamadas telefónicas, papá había envejecido 10 años en 6 meses. Mis hijos aprendieron su lección de la manera difícil. Diego tuvo que cerrar su empresa porque Roberto ya no podía financiarla. Sofía perdió su trabajo en una boutique de lujo cuando se descubrió que había estado usando dinero de la empresa para sus gastos personales. Otra lección de integridad que aprendió demasiado tarde. Pero la vida no solo se trató de venganza, se trató de renacer. A los 69 años, soy socia de una empresa internacional de consultoría. Viajo por el mundo, doy conferencias sobre bienes raíces y por primera vez en mi vida, la gente me conoce por mi nombre, Elena Morales.